Muy bien, amigos y hermanos, aquí estamos en nuestro primer estudio en nuestro canal Palabras de Vida y a esta sesión le hemos llamado Palabras de Vida en la Biblia. Y especialmente vamos a estudiar hoy nuestro primer tema, como debe ser las Santas Escrituras, la Palabra de Dios. Cómo Dios la dejó para nosotros, lo que implica eso para nuestra vida y cómo fue utilizada hasta por nuestro mismo Señor Jesucristo. Así que vamos directamente a nuestro estudio del día de hoy. La primera pregunta es, ¿cómo fueron dadas las Escrituras? Porque muchas personas se preguntan, ¿de dónde vienen las Escrituras? ¿De dónde viene la Biblia? Pues vamos a ver qué dice la misma Biblia acerca de esto. Y para eso vamos a ir a 2 de Timoteo 3:16. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Y nos dice, toda escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Por quién fueron dadas entonces las escrituras? Por Dios. Pero ¿a quién Dios le dio esta escritura? Que es útil para enseñar, para corregir, para redarguir y para instruir en justicia, en las cosas buenas. Es importante señalar en este punto que muchas personas piensan que la Biblia fue dada solamente para el cristianismo. No, la palabra de Dios es dada para la humanidad, porque son los dichos de Dios para el ser humano, su creación. Así que vamos a ver entonces a quiénes fueron dadas esto. Y vamos a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Dice, porque la profecía no vino en tiempo pasado por la voluntad del hombre, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados o guiados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿a quién Dios le dio su palabra? Bueno, la dio por hombres. ¿Por qué? Porque nosotros los hombres, entre nosotros nos entendemos y Dios nos utilizó a nosotros para ese instrumento, para ese canal que pueda llegar a nosotros. Así que dice que la profecía, o sea, lo que Dios tiene que decirnos, no viene por voluntad de hombres, sino que Dios inspiró a los hombres para hablar a través, inspirado por su Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Que la palabra de Dios no fue escrita antojadizamente por ningún hombre, o sea, nadie se propuso, es decir, yo voy a hacer la Biblia, yo voy a crear un manuscrito para que la humanidad sepa quién es Dios. No. Dios inspiró a los hombres para que ellos escribieran lo que Él colocaba en sus mentes y así dar a conocer su palabra. Ahora bien, Hebreos capítulo 1, versículo 1, dice lo siguiente. Hebreos 1:1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Entonces, ¿quién habló por medio de estos hombres? La misma Biblia dice Dios. Dios dice, Hebreos 1:1, Dios habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Dios utilizó a los profetas, utiliza la profecía y de manera precisa utiliza a los hombres, pero dice la misma Biblia, Dios es quien habla. Eso no es una voluntad de ningún hombre y es por eso que aunque es un libro bastante amplio y extenso y con una temática muy profunda, pues no hay contradicción en ella. ¿Por qué? Porque aunque hay una diferencia de muchos años entre ellos, de hecho fueron 40 hombres que escribieron la Biblia, usted no va a encontrar ninguna contradicción entre ellos a pesar de la distancia de tiempo. ¿Por qué? Porque quien inspiró y quien habló es el mismo Dios. Ahora bien, ¿cuál es el propósito de la Biblia? Porque ya que la tenemos, que es la palabra de Dios, ¿cuál es el propósito por el cual fue dada a nosotros? Romanos capítulo 15, versículo 4, dice cuál es ese propósito. Romanos 15, 4. Dice, porque las cosas que antes se escribieron fueron escritas para nuestra enseñanza,
para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, ¿cuál fue el propósito por el cual Dios dejó esta palabra? Para que por lo que se escribió antes, por lo que los ejemplos que aparecen en la Biblia, podamos tener esperanza. ¿Cuál esperanza? La esperanza de la salvación, la esperanza de la vida eterna, la esperanza del rescate de Dios hacia el ser humano. No, fue dejada para que nosotros tengamos esa esperanza, para que no vivamos en un mundo de caos, de tiniebla, de oscuridad, sin una esperanza verdadera y con algo que no fallará, que es la palabra de Dios. Así que este propósito fue por el cual se dejaron la Escritura, y es inspirarnos y darnos confianza y esperanza en nuestro Dios. Ahora, 2 Timoteo decía que esta Escritura es útil para 3 cosas. Ya que nos da esperanza, entonces la utilizamos en 3 cosas. Volvemos otra vez a 2 Timoteo 3:16 y dice que esta Escritura fue dada por inspiración de Dios y es útil para enseñar. Pero ¿para enseñar en qué aspecto? En todos los aspectos de la vida. La Biblia no te dará detalles, pero sí te dará principios sobre los cuales tú podrás tener una vida ordenada, organizada, honesta y digna, no solamente de heredar la vida eterna, sino de vivir en sociedad en armonía con los hombres. Te enseña también para redarguir. Redarguir es para llamar la atención, para que nuestra conciencia sea lo más moral posible, y además la última parte dice instruir en justicia, para darnos discernimiento entre lo que es correcto y entre lo que es incorrecto. Ya que si lo que vamos a hacer en la vida depende de lo que nosotros veamos que sea correcto o incorrecto, pues muchos tienen razón al tomar un estilo de vida desviado de lo que entendemos que es bueno. Pero la Biblia en este sentido nos dice qué es lo que es correcto de manera objetiva. No algo que viene de nosotros, sino que viene de Dios. Porque regularmente en la sociedad donde vivimos, la verdad creemos que es algo subjetivo, que yo soy la verdad, yo soy el dueño absoluto de la verdad, y no es así. La verdad es la palabra de Dios y es trazada de esa manera. ¿Para qué? Para que no tengamos una verdad particular, sino que pueda ser una verdad que sea fuera de nosotros y la podamos tomar como principio. ¿Qué quiere Dios que sea su palabra en medio de un mundo oscuro en el cual nosotros vivimos hoy? Salmo 119, 105 nos da esa respuesta. ¿Qué quiere Dios que sea su palabra en el tiempo que nos ha tocado vivir, donde la gente está totalmente confusa, sin saber a quién acudir? Salmo 105, 119, 105. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. ¿Qué quiere Dios que sea su palabra en nuestros días, donde hay tanta confusión, donde la gente no sabe discernir cuál es su derecha, cuál es su izquierda, qué camino tomar, qué rumbo tomar? Entonces, Dios ha dejado su palabra para que sea esto en nuestros días. Lámpara es a mis pies tu palabra y una lumbrera en el camino. ¿Qué significa esto de que sea una lámpara? Nos abrirá la luz y nos dirá qué camino tomar. Porque hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Pero si tomamos la palabra de Dios como la guía en el camino, pues esta nos dirá cuál es la postura correcta, la decisión correcta. Pero eso si nosotros tomamos la palabra de Dios como una lámpara en un mundo oscuro. Que el Señor nos bendiga y que tomemos la palabra de Dios como el instrumento principal de guía en nuestras vidas. Estaremos mirando estos y otros más videos donde estaremos enseñando estas cosas. La próxima vez que nos volvamos a ver, vamos a estudiar cómo entender las Escrituras. ¿Cómo podemos entenderla? Porque una de las excusas
que la gente toma es que no puede entenderla. Y en la próxima vez estaremos viendo cómo entender las Escrituras. Que Dios te bendiga.